Hola, mi nombre es Ana Isabel Rubio Cárdenas, soy estudiante de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide. Actualmente estoy cursando en especialidad de telesecundaria. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poquito sobre lo que es el tema de cómo mejorar la escuela y con un tema en específico, es decir, cómo realizar un buen diagnóstico dentro de la escuela. Bueno, estaré manejando lo que son 6 temas en total. El primero es quiénes, cómo y cuándo participan dentro del diagnóstico escolar. El segundo tema será cómo iniciar este diagnóstico, es decir, por qué parte empiezo. Entonces, quédense porque será muy interesante. El tercero será las opiniones del personal docente, de los alumnos y de los padres de familia, que es algo muy importante en el momento de realizar un diagnóstico. El cuarto tema será cómo reconocer esos rasgos positivos y problemáticos dentro de la escuela. El quinto tema será cómo precisar estos problemas y logros dentro de la escuela. Y por último tenemos cuáles son las causas de los problemas educativos. Entonces, vamos a comenzar. Y ahora sí les voy a hablar un poquito sobre el primer tema, que sería quiénes, cómo y cuándo participan. Es decir, antes de comenzar a hacer el diagnóstico, necesitamos saber quiénes son los que participan dentro de este proceso. Y pues como bien sabemos, la primera autoridad de cualquier institución educativa es el director o directora o quien esté a cargo al frente de esta institución, ¿verdad? Entonces, es esencial este personal para tomar en cuenta al inicio de un diagnóstico, pero no solamente es el director o la directora, sino también toda la comunidad escolar, es decir, todo el personal docente, los alumnos, padres de familia y cualquier otra persona que esté involucrada en este proceso. Bueno, uno de los factores más importantes dentro de una institución escolar es su organización, es decir, si no tienen buena organización, no existe buen funcionamiento. Por ejemplo, es importante que dentro de una comunidad escolar se encarguen o se realicen las tareas por comisiones, es decir, así optimizan mejor el cumplimiento de estas. Por ejemplo, una comisión se puede encargar de los propósitos educativos, mientras que otra se encarga del primer acercamiento a los problemas o logros de la institución. Es recomendable hacer el diagnóstico al inicio del ciclo escolar. ¿Para qué? Bueno, para poder planear y orientar anualmente el trabajo. Sin embargo, esto no quiere decir que el diagnóstico solamente se realice al inicio del ciclo, sino que cualquier oportunidad es buena para un cambio, es decir, en cualquier momento se puede presentar alguna oportunidad de analizar la situación de la escuela y de generar un cambio y no la podemos dejar pasar. Entonces, para ello es fundamental que el director, importante que el director o directora quien esté a cargo en las reuniones que realice permita a todos los docentes participar de manera activa, que puedan exponer su punto de vista, porque así generará más interés dentro de los profesores para una mejora de trabajo. Muy bien, ahora pasemos al segundo tema, que sería cómo iniciar el diagnóstico, es decir, por dónde empezamos. Bueno, lo importante para iniciar el diagnóstico es consultar las opiniones de la comunidad escolar, que serían pues todos los maestros, los alumnos y los padres de familia. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque al momento de recolectar esta información, lo que estamos haciendo es acercarnos a la identificación de fortalezas y debilidades con las que cuenta la institución. También después de recolectar toda esta información, es importante organizarla y jerarquizarla para poder diseñar tareas recomendables para la escuela y desechar aquellas pues sin mayor impacto en ella, ¿verdad? También es muy importante mencionar que el diagnóstico
no puede obtenerse en una sola reunión de maestros o mediante una lluvia de ideas, no. El diagnóstico es mucho más profundo, es decir, necesitas de un análisis y reflexión realmente que te acerque a aquello que vas a hacer dentro de la institución. ¿Cómo lo vas a hacer y para qué? Es decir, ¿qué queremos lograr al hacer este diagnóstico? Bien, vamos con el tercer subtema, que sería opiniones del personal docente, de los alumnos y de los padres de familia. ¿Por qué es importante tomar en cuenta sus opiniones? Bueno, el personal docente, comencemos por allí. Son la primera fuente de información con la que podemos tener un acercamiento. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor el funcionamiento y organización de la institución mejor que los maestros, ¿verdad? Em, Como ellos conocen y están más de cerca todos los días con los problemas que se presentan dentro del aula, pero también nos pueden dar sugerencias de estrategias que ellos ya han implementado y han funcionado, es decir, de algunos métodos que nos pueden servir de ayuda para una mejor gestión escolar. Ahora pasemos con las opiniones de los alumnos. Bueno, sus opiniones son muy valiosas, ya que ellos son los principales elementos del proceso de enseñanza. Conocer sus expectativas, sus necesidades, sus gustos, sus sugerencias o sus insatisfacciones nos ayudará a trazar las principales estrategias de mejora para la enseñanza. Al mismo tiempo, debemos de hacerles partícipes de este proceso, es decir, que al momento de recolectar esta información, estas opiniones a través de ellos, les hagamos reconocer su derecho de opinar y también hacerles conocer su punto de vista. Los debemos saber escuchar y sobre todo tomar en cuenta sus opiniones. Y por último tenemos las opiniones de los padres de familia. Bueno, es muy importante definir primero qué es lo que queremos conocer de esta información, es decir, qué queremos obtener de ellos, qué queremos saber, el trato sobre que reciben sus hijos, la forma de trabajo en el aula o en la escuela, la disciplina dentro de la escuela o qué opinan dentro de las familias sobre la educación. Entonces es muy importante definir qué tipo de información queremos rescatar. Y lo segundo sería que esta información la podemos obtener de diversas maneras. Puede ser de una charla informal hasta una entrevista, una encuesta, o también podemos tomar en cuenta lo que es el buzón de sugerencias, ya que esto nos ayudará a que los padres de familia y madres también puedan poner sus felicitaciones o sugerencias o hasta quejas por escrito, y nos ayudará también bastante a recolectar información sobre todo lo que está pasando dentro de una escuela. Ahora bien, pasemos al siguiente subtema, que sería cómo reconocer estos rasgos positivos y los problemas con los que presenta la institución. Después de conocer esa información que ya recabamos, lo importante va a ser analizar los puntos que tienen un impacto dentro del ámbito escolar y aquellos que están fuera del alcance de la institución. También, después de hacer esto, debemos de plantear una hipótesis, es decir, sobre aquellas debilidades y fortalezas con las que se encuentra la escuela. Y por último, proponer aquellas fuentes de información, es decir, no solamente nos podemos basar de opiniones de la comunidad escolar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo puede ser, para analizar estos puntos, es dividir entre debilidades y fortalezas la información recabada. Un ejemplo puede ser que las instalaciones están en buen estado, esto sería obviamente una fortaleza, o que contamos con el material didáctico suficiente. Y por otro lado tenemos pues las debilidades, podría ser que no existe o existe la falta de disciplina más bien dentro del salón, la escuela, que existe
un desconocimiento de los propósitos escolares generales por parte de algunos docentes, etc. Y pasemos al quinto subtema, que sería cómo precisar los problemas y logros de la escuela. Bueno, este subtema va también relacionado, va de la mano con el que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta parte incluimos también lo que es diversas fuentes para recolectar información. En esta parte nos dice que es una fase donde se confirma o desecha las opiniones que nos dicen. ¿Cómo podemos confirmar las opiniones que ya recabamos? Bueno, de la siguiente manera. Existen dos fuentes más de información que podemos consultar, que sería la estadística de la escuela. Esta es fundamental. ¿Por qué? Porque la estadística de la escuela nos genera varios reportes de los ciclos pasados que nos proporcionan más precisión en la información, en los problemas y las fortalezas que presenta la escuela. Por ejemplo, qué tanta inasistencia o asistencia existe dentro de esta escuela, el tipo de evaluación, cuántos alumnos con deserción escolar existe, reprobaciones durante un ciclo en específico, el ausentismo, etc. Entonces, es una fuente de información a la que podemos acercarnos y obtener información de manera mucho más precisa. Y el segundo sería, pues, los cuadernos de los alumnos. Como bien sabemos, pues este es un material de trabajo que contiene mucha fuente de información que nos permite apreciar cuántos alumnos de la escuela logran los propósitos educativos y en qué medida. Con ello se pretende evaluar los cuadernos no como buenos o malos, sino que nos permiten valorar el trabajo del docente, ¿sí me explico? Y todo esto ayudará a diferenciar lo que son las causas y consecuencias que requiere el trabajo de reflexión y análisis muy profundo para el sustento de nuestra información, que nos servirá posteriormente para un buen diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es importante, después de recabar información, aprender a diferenciar cuáles son las causas y consecuencias de los problemas educativos. Es decir, muchas de las veces, voy a tomar el ejemplo de la disciplina. Decimos que hay falta de disciplina dentro de un aula o dentro de una institución, y nos vamos a factores externos. Decimos que estos son los orígenes de la falta de disciplina. Por ejemplo, no, pues que el alumno tiene problemas de aprendizaje. ¿A qué se debe esto? Pues a que en su familia tiene muchos problemas, o su situación económica es muy desfavorable. Nos vamos a situaciones que son externas a la educación, pero realmente no estamos atacando de raíz lo que es el problema educativo. Entonces hay que aprender a diferenciar. Tal vez la causa de esto no sean esos problemas externos, y sea algo realmente que esté pasando dentro de la institución. Entonces es importante hacer un profundo análisis y reflexión acerca de la información que recabamos. Y por último tenemos cuáles son las causas de los problemas educativos. Ya mencioné un poquito en el subtema anterior, pero vamos a darle una respuesta más amplia. Esta pregunta está bastante compleja y se le ha tratado de dar respuesta durante mucho tiempo, ¿verdad? Los problemas educativos han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, dice, ¿por qué no todos los alumnos desarrollan aquellas habilidades, actitudes o competencias que el programa propone? ¿Por qué será? Tendemos a decir que las causas de los problemas educativos se encuentran fuera de la escuela, cuando realmente no es así. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la verdadera responsabilidad de la escuela? ¿O la forma en que se organiza y funciona la escuela influye realmente en el aprendizaje de los alumnos?
muy buenas preguntas, ¿verdad? Es importante reflexionar un poquito acerca de ello. Ahora bien, ¿la escuela realmente está estimulando a los niños a aprender? Hay bastantes investigaciones que han comprobado que instituciones que están culturalmente y económicamente estables tienen menor rendimiento académico a comparación de algunas escuelas que se encuentran en situaciones desfavorables, logran mejores resultados que estas. Entonces, ¿cómo explicar estas diferencias? Lo primero que tenemos que hacer es buscar las respuestas dentro del trabajo del aula y la manera en que se enseña. Es decir, las respuestas las tenemos nosotros. Hay que observar un poquito día con día cómo realizamos el trabajo docente. Es decir, ¿realmente estamos enseñando de la mejor forma o estamos atendiendo a las necesidades y que necesitan los alumnos? Hay que ponernos a pensar un poquito en eso. Y la segunda sería, pues posteriormente, explorar esa organización, explorar esa organización y ese funcionamiento de la escuela. Es decir, si yo estoy haciendo un buen trabajo del aula, ¿se estará haciendo a nivel institucional? Son preguntas y cuestionamientos que te ponen a pensar un poquito. Así que yo les dejo de tarea estas preguntas. ¿Realmente estaremos enseñando de la mejor manera y se estará llevando a cabo los propósitos educativos generales de la secundaria?